Hola, 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 muy buenos días, mi querido amigo, mi querido hermano. Hoy quiero desear para ti un miércoles 7 de mayo con la bendición de nuestro Señor. Que Él pueda dirigir tu vida, llenar tu vida de alegría, de fuerzas para seguir. Y en su nombre vas a tener victoria en medio de cada batalla que te toque enfrentar. Quiero continuar una vez más con el desarrollo del tema de la semana titulada Entendiendo el sacrificio. Qué importante es que entendamos el sacrificio. Si entendemos el sacrificio, vamos a entender cuánto nos ama el Señor y vamos a entender entonces una cosa maravillosa. Vamos a entender que no existe otra manera de cómo podemos ser salvos, sino entregándonos en los brazos de aquel que ya pagó la deuda por ti y por mí. Entonces, para esta mañana, el estudio de este día, de la lección día miércoles 7 de mayo, se titula Jesús en el templo. Y mira que es un tema hermoso, precioso, muy interesante. El pecado generó la separación tan íntima, directa, personal, constante, que la raza humana tenía con su creador. Una vez que el pecado entra, hay una separación. El hombre, por el mismo amor que Dios tenía para con ellos, le tiene que sacar del Edén para que no tuviera acceso al árbol de la vida y viviera entonces en pecado eternamente. Dios entonces, pues, les saca del Edén, pero no por eso les abandonó, sino que a partir de ese momento comienza esa historia que se convirtió en una historia repetitiva y que cruza toda la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un hombre que sin necesidad de que esto pasara se separa de su creador. Ya hemos analizado por qué. Quiere vivir con independencia. No hace caso a su Padre Celestial que tanto les ama. Cosa curiosa, ¿no? Como ocurre con nosotros los seres humanos hoy día, que tampoco a veces hacemos caso a nuestros padres terrenales, cuando casi que todos los padres, cuando nos dicen algo, nos lo dicen por nuestro bien, porque nos aman y porque es como que ya conocen el fin desde el principio, porque han vivido y han cometido errores y no quieren que nosotros cometamos los mismos errores, pero casi nunca lo entendemos, sino hasta que sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia. Lo cierto del caso que esa es la constante en la Escritura. Un Dios que no se cansa de esperarnos, de buscarnos, de estar cerca, porque más allá de que respeta nuestro libre albedrío y la decisión de que no queremos que Él sea el que dirija nuestra vida, no por eso Él se olvida de nosotros, sino que Él sigue allí, sigue allí. Y basta con que el hombre le deje actuar y Él enseguida está allí, nunca está lejano. Ahora, esa es la historia. Un Dios que a partir del Edén procura entonces mantenerse cerca de sus hijos, restablecer esa conexión que se tuvo cuando salimos de sus manos. Ahora, no lo puede hacer de un solo golpe, no lo puede hacer de una vez, porque como digo, respeta el libre albedrío, sino que entonces se inició a través de un proceso que no ha acabado aún. Es un proceso donde Él entonces crea vía de conexión para que entonces podamos entender que Él sigue al control, nos revela su soberanía, nos revela su gracia, su presencia, su gloria y sobre todo su amor. Ahora, durante el peregrinaje por el desierto, vemos entonces cómo esta verdad estuvo presente. Dios siempre estuvo presente con su pueblo rebelde, ¿sí? Muy rebelde este pueblo, hasta el cansancio. Pero qué cosa que a veces actuamos de la misma manera. Pero sin embargo, no por eso Dios dejó de estar allí. Y le reveló su presencia con el tabernáculo que ellos llevaban. El arca del testimonio iba entonces en medio del pueblo. Una parte de todo ese pueblo
que se dice que eran más de 2 millones de personas aproximadamente, contando mujeres y niños. Y luego entonces estaba allí el arca del testimonio y después entonces el resto del pueblo. Iba allí la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero también lo manifestaba a través de esa columna de nube o esa nube que les protegía durante el día, que les daba sombra, en medio del sol incandescente del desierto, símbolo de la presencia divina y de su provisión. Pero después durante la noche lo hacía a través de esa columna de fuego que les alumbraba el camino para continuar y que les daba calor en medio del frío inclemente del desierto. Era una forma entonces de Dios manifestar el amor que seguía teniendo para con su pueblo y su presencia que está allí, queriendo bendecir incluso tu vida, mi vida, la del pueblo de Israel en medio de nuestra rebeldía. Pero ¿sabes una cosa? Allí entonces vemos cómo lo siguió haciendo posteriormente a través de la presencia en el templo. Era un lugar físico donde cuando se erigió ese primer templo creado por Salomón, se dice que allí se detalla en la escritura que cuando este templo se estaba dedicando, dice que la gloria de Dios bajó como una nube sobre el templo de tal manera que allí los sacerdotes no pudieron continuar ministrando porque la gloria de Dios bajó sobre este templo, arropó todo este lugar. Fue la manifestación de la gloria de Dios. El Kavod descendió con tal intensidad que ocurrió esto. Tuvieron que parar la actividad sacerdotal que estaban realizando porque allí descendió la gloria de Dios de una manera increíble. Esa fue una manifestación inigualable. Inigualable, una evidencia visible de que Dios deseaba morar con los hombres. Pero esa gloria se fue desvaneciendo con el tiempo. Esa manifestación se fue desvaneciendo. ¿Por qué? Por la idolatría, por todos los pecados, la separación de los hombres de Dios. Porque no basta con estar en el templo, estar en la iglesia. Es importante estar. Es un buen lugar donde hay que estar. Pero no es suficiente. Podemos estar físicamente en el templo, pero separados de Dios. Y entonces esa presencia se fue perdiendo, aparte de que no es solo el único lugar donde Dios se manifiesta, pero evidentemente Dios escogió ese lugar especial, el templo, para él manifestar su gloria. Pero se fue perdiendo, como ya dije, se fue perdiendo. Con el tiempo llegaron entonces a perder la conciencia de que ahí estaba Dios. Y se fue tomando con ligereza. Y el pecado fue entrando entonces en el mismo templo y en sus actividades, de tal manera que entonces llegó a ser destruido este templo. Destruido. Ahora, ¿sabes una cosa? Allí, producto de esta destrucción, dice que el profeta Jeremías, conociendo la inminente destrucción de ese primer templo, toma el arca y la esconde para que no fuera entonces destruida. Ahora, luego allí se extiende una promesa maravillosa, que el Señor, que promete que después su templo sería reconstruido y que habría un segundo templo, en Ageo 2:9 se dice que la gloria postrera de ese segundo templo sería mayor que la gloria primera. Ahora, cuando se erige entonces el segundo templo, resulta que ellos lloraron y se lamentaron de tal manera porque no vieron descender ahora la gloria de Dios como ocurrió en el primer templo. Y además este templo no era tan majestuoso como el primer templo.
Y ellos dijeron, ¿cómo es posible? Hay una profecía que ellos conocían que decía que la gloria del segundo templo sería mayor que la de la primera. Y cuando ven entonces construido ese segundo templo, dicen, no, no es cierto. La profecía dijo algo que no es cierto, porque este templo y su gloria no se parece a la del primer templo. Ya esa vez entonces, no fue a través de la nube que desciende ni el fuego del cielo, sino entonces a través de otra cosa que ellos no percibían. Dios cuando promete y la palabra profética es segura, aunque nosotros no la entendamos. Aunque nosotros no podamos ver la gloria de Dios en medio de la tribulación, de la prueba y del problema, y decimos, ¿dónde está ese Dios grande que no se manifiesta como ellos también lo pensaban? Allí está. Es solo que entonces se presenta de una manera distinta y no como la que tú quieres, no de la manera como tú y yo queremos que se manifieste la gloria de Dios. Queremos que sea a través de la solución de un problema que nos agobia. Queremos que se manifieste a través de la sanidad que tanto necesitamos y clamamos para ti, para mí o para un ser querido. Queremos que se manifieste con la liberación y el romper esas cadenas que atan tu vida, tu pecado, tu forma de vivir, tu matrimonio, la vida de tus hijos, tu situación financiera, etcétera. Y vemos que no, que pareciera que Dios no se manifiesta y decimos, bueno, ¿y dónde está ese Dios que dice ser amoroso y poderoso? Pero ¿sabes qué? Allí está. Ellos no lo vieron porque ellos estaban entonces concibiendo esa manifestación de la gloria de Dios a su manera. Pero resulta que la palabra profética se cumplió. Como se cumple la promesa de que Dios está al control. De que si tienes cualquier situación difícil que estés enfrentando con los hijos, con quien sea, pero allí están, tus hijos siguen estando en las manos de Dios. Si tú los has colocado sobre el altar de Dios, ellos están allí en las mejores manos, aunque te parezca que como que Dios no se está manifestando, allí está. Tus hijos, tu matrimonio y todo lo que tiene que ver con tu vida cuando todo lo llevamos al altar. Entonces allí se cumplió la palabra profética. Se cumplió la palabra profética a través de la persona de Jesús. Al final, todo se trata de Jesús. Con Jesús, todo existe, todo permanece, todo es real. Hay poder en el nombre de Jesús. Sin Jesús, nada. Allí Jesús, el Hijo de Dios, entró al templo. El Dios eterno caminó entonces esta vez entre las columnas de piedra. La gloria de Dios allí ya no como un símbolo, como una representación, sino en forma humana, estuvo allí en este segundo templo. Y en esto consistió el cumplimiento de la profecía de Ageo cuando decía la gloria del segundo templo será mayor que la gloria del primer templo. Y esto fue así gracias a que Jesús entró en el segundo templo. Pero ¿sabes cuál fue la situación? No lo reconocieron. Una vez más, el hombre puso su mirada en lo externo y no vio lo esencial. Y ese patrón, como dije, se ha repetido a lo largo de toda la Escritura. Ponte tú a ver. Cuando Jesús llegó como niño, nació como niño humilde en un pesebre, la mayoría de los hombres lo ignoró. Muy pocos supieron ver en ese bebé humilde, nacido allí en un pesebre, al Salvador del mundo. Cuando él fue presentado en el templo, solo unos ojos espirituales lo distinguieron. Simeón, el anciano justo, lleno del Espíritu, dice que lo tomó entre sus brazos, allí en sus brazos, y entonces declaró que ahora él podía morir en paz porque sus ojos habían visto la salvación de Dios en ese niño. Lucas 2:25 al 32. Y una mujer piadosa, Ana,
también entonces lo reconoció y dio entonces gracias a Dios. Pero el resto de los presentes y que estaban en el templo simplemente, pues, siguieron en su rutina, ajenos al hecho de que el Mesías estaba allí frente a ellos y la mayoría lo ignoró. Cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús ministró, sanando, predicando, la Escritura dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pues los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando entró en Jerusalén, no entró como un rey conquistador, sino como un siervo montado sobre un pollino, y tampoco lo reconocieron. Porque no lo reconocieron como el rey verdadero y aquel que les venía a liberar del pecado. No le reconocieron. Y cuando estuvo allí, colgado en la cruz, tampoco le reconocieron allí como cordero, como el cordero de Dios inmolado. No le reconocieron. Allí él estaba colgado como cordero, no como león, sino como cordero. Y allí colgado, nos damos cuenta, entre el cielo y la tierra estaba Jesús una vez más, y muy poquitos lo reconocieron. Solo un ladrón moribundo que estaba allí a su lado le reconoció. Solo allí un centurión romano se dio cuenta de que era el Hijo de Dios, y algunas mujeres fieles que estaban allí cerca de la cruz le seguían reconociendo como el Salvador. ¿Ok? Pero los demás simplemente lo reconocieron como un criminal que estaba siendo condenado. ¿Te das cuenta cómo esa siempre ha sido la historia? Ahora yo me pregunto, ¿reconoces tú a Jesús como el que reina y debe reinar en tu vida? ¿Sabes que esto es lo que pasó a lo largo de toda la historia? Pero tú sabes algo, no siempre será así. Porque también hay una profecía que dice de que la próxima vez, cuando Cristo se manifieste, ya no se va a manifestar ni como niño, ni como cordero, ni como hombre o varón de dolores, sino que esta vez se va a manifestar como Rey de reyes y Señor de señores. Y esta vez todo ojo le verá. Esta vez entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, dice Filipenses 2, 10 y 11. Aún aquellos que le traspasaron, aún los que le rechazaron, tendrán que reconocer su gloria. Y como dije, la gran pregunta entonces es, ¿le reconocemos nosotros hoy en nuestro diario vivir, en nuestras batallas y en nuestras luchas? Para reconocerle aquel día, tendremos que haberle reconocido hoy. Porque todavía estamos en ese tiempo de gracia. Y aún hoy Jesús sigue entrando. Ahora en el templo de tu corazón y en el templo de mi corazón, déjale entrar. He aquí yo estoy a la puerta y te llamo. Si oyes mi voz, abre la puerta, que voy a entrar para ordenar tu vida. Saca a Dios de los templos, dice una canción, donde lo encerraron hace tanto tiempo, y déjalo libre en las plazas y en los mercados del pueblo. Porque Dios no es un Dios muerto. Si pensáis que Él está muerto, equivocado estáis. Equivocado estáis. Déjale reinar en tu vida. Contempla su gloria con los ojos de la fe y prepara un corazón que aprenda a reconocerle para que en ese día glorioso tú también puedas reconocerle cuando venga en gloria y majestad. Que podamos entonces ver su gloria cada día y compartir entonces de este momento, pero que inicie ahora y perdure por la eternidad. Y que demos a conocer esto a los hombres. Dios te bendiga. Ha sido una lección que ha tocado mi corazón y que yo quisiera que tú puedas también ser bendecido con esta lección. Una vez más, te agradezco por conectarte. Te invito a que puedas compartir este mensaje tan importante para nuestra vida
Conviértete en un canal de bendición. Quiero orar por ti. Querido Señor, gracias por tu amor infinito, por este día. Cuida de todos mis hermanos, mis amigos, de mi vida también, de mi familia, para que en medio de las luchas podamos ver tu gloria. Esa que se manifiesta no de la manera que nosotros esperamos, pero manifiéstate y ayúdanos a mirar con los ojos de la fe que tú estás al control, que tú eres soberano y que al final entonces siempre serás tú el que vencerás. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi querido amigo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que Dios te regale un día de bendición. Espero verte y saludarte mañana. Chao.